Don Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Don Franco, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con usted nuevamente. Muchas gracias a usted. Creo que es la tercera vez que nos vemos en esta cabina. Don Albino Vargas, que si no me falla la memoria es la segunda vez que lo veo en esta cabina. Don Albino, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Randall, y a toda su audiencia, a don Franco Arturo y a don Gerardo. Un honor estar aquí compartiendo esta mesa esta tarde. Muchas gracias, don Albino, por estar aquí. Y don Gerardo Vargas Rojas es jefe de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana. Don Gerardo, bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Randall, y a todos los presentes y a los miles que nos escuchan por la radio. Es un gran honor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí a los tres. Yo quiero superar algunos temas de los que ya hemos hablado. Hace unos días estuvo aquí el gerente de pensiones de la Caja, don Jaime Barrantes, y el superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos. Y hace poco, la semana pasada, hubo una mesa redonda sobre estos temas donde estuvo don Jaime, donde estuvo Rodrigo Arias, que fue el actuario de la Universidad de Costa Rica, donde estuvo Álvaro Ramos, donde estuvo Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones, y estuvo la Asociación de operadoras de pensiones. Y yo anoté unos 6, 7 puntos de los que abordaron para partir de ahí nosotros hacia adelante. Don Jaime explicó en estos micrófonos, bueno, por qué estamos así. Es un problema demográfico, ¿verdad? El bono demográfico se ha ido acabando, eso no es nuevo, solo con verlo hace 20 años se hubiera logrado identificar. Se han tomado medidas ciertamente por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. La más reciente es un aumento del 35,2%. Por favor, si Pitágoras no miente, no es un 1%, es 35,2% en el aumento obrero, que es reflejado en un punto porcentual de lo que se da, de la cotización. Y la Caja Costarricense de Seguro Social junto con la Universidad de Costa Rica han planteado 4 escenarios. Alguna prensa, y aquí hay que hacer un mea culpa, ha mezclado los 4 escenarios para poner un panorama absolutamente fatal de un escenario donde crezcamos a un 26% de cotizaciones, a un 70% de la edad y un 40% de la tasa de devolución, que es lo que usted obtiene de su salario al regresar. Realmente hay 4 escenarios que juegan con las 3 variables, pero las 3 variables nunca cambian juntas, y aquí hay que ser muy claro con esto. Rodrigo Arias, el actuario de la Universidad de Costa Rica, matemático, explicaba que las decisiones que se tomen tienen que ser obligatoriamente entre 1 y 2 años, si no habrá que hacer un nuevo estudio y habrá que tomar más medidas, que los intereses del Fondo de Pensiones de la Caja se acabarían, si lo seguimos usando como se están usando, en el 2022 en el escenario más feo, en el 2028 en el escenario más bonito. Disculpen la simpleza de mis palabras. Y el fondo acumulativo se acabaría en el peor escenario en el 2027 y en el mejor en el 2034. Álvaro Ramos, el superintendente de pensiones, ha señalado la tranquilidad que le da a él el estudio actuarial. Dice, bueno, por lo menos ya sé cómo está el río que hay que cruzar. Esa es la tranquilidad enorme que tiene don Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, que por cierto está absolutamente en contra de la posición que tiene don Edgar Robles, que es el ex superintendente de pensiones, que dice que ya había 2 estudios que habían advertido esto, el de Natale en 2007 y el de Melinsky en 2009, que fue rechazado por diversos sectores, que la Caja no ha tomado decisiones a tiempo y que la Junta Directiva no sabe nada de pensiones. Es prácticamente el resumen de lo que dice Edgar Robles. Y Hermes Navarro, que es el representante de las operadoras de pensiones privadas, da 2 datos que a mí me llamaron mucho la atención. El 44% del saldo de todo el sistema de pensiones lo tienen los operadores privados, o los operadores complementarios. Y solo hay 148,000 personas que tienen el tercer pilar, es decir, un plan voluntario de pensiones. De esas 148,000, Chelita, que está por aquí, el único que va a tomar café de los micrófonos soy yo, es que los señores quisieron agua y té. Pero de ahí, si no me tomo 2. Bueno, ya don Gerardo quiere un café. Y el tercer punto, bueno, 148,000 personas tienen el tercer pilar, que es el fondo voluntario. De esas 148,000, solo 48,000 personas lo tienen al día. Eso es un 6% de la fuerza laboral en Costa Rica. Ok, yo quería, a partir de ahí, abordar el tema. Don Franco, desde los empresarios, ¿cómo ven ustedes la situación del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja? Bueno, este es un tema como muchos otros en el país que viene a pagar ahora las consecuencias de decisiones postergadas. Es efectivamente, como
bien lo apuntaba usted, el ver que si el principal causante de esto es un tema demográfico fue algo que se pudo haber visto y previsto desde hace varios años, así como también lo han venido reflejando los diferentes estudios actuariales que se han hecho. En buena hora, ahora ya sí tenemos el estudio actuarial de la UCR y bueno, los enfoca un panorama bastante crítico. Antes de cada 32 cotizantes, habían 32 cotizantes por cada pensionado, hoy en día hay 6 cotizantes por cada pensionado. Definitivamente es un tema demográfico. Es importante hablar del tema con seriedad y responsabilidad. Aquí no estamos hablando que en este régimen de pensiones haya pensiones de lujo. Aquí hay un tope de pensiones, el máximo de las pensiones es 1.529.000 colones. Así es. Aquí tampoco hay un problema de morosidad en el pago de los patronos, en el pago del seguro. La tasa de morosidad es del 0.73, es incluso más baja que la tasa de morosidad del sistema bancario. Imagínese. Aquí lo que hay, sí, volvemos a decir, es un tema demográfico y bueno, hay que entrarle ahora a resolverlo. El gobierno ha propuesto hacer una mesa de diálogo. Me llamó la atención, como usted lo mencionó al principio, el pulso entre el Ministerio de Trabajo y la Caja. Bueno, eso es lamentable porque lo que debemos de llegar a esa mesa es no echarnos un pulso, es con una responsabilidad y seriedad anteponiendo los temas país y sabiendo que esto es algo que hay que resolver. La autonomía de la Caja no está en discusión, la ley se la otorga. Hablar de una mesa de diálogo tripartita, bueno, si realmente le vamos a poner plazos de entregables y responsabilidades y le vamos a dar variedad a la conformación de la mesa, pues vale la pena. Pero recordemos que la Junta Directiva de la Caja es tripartita. Ya de por sí. Ya de por sí. O sea, pero ¿ustedes quién nos gustaría que coordine esa mesa realmente? ¿El ministro de Trabajo o la Caja? Ninguno de los dos. Nos parece que debería ser el Estado de la Nación. Es que a mí me parece que en una mesa, el facilitador de una mesa no debe ser una de las 3 partes que son actoras. No juez y parte. No juez y parte. Sin embargo, la Caja es juez y parte. Bueno, por eso le digo que el Estado de la Nación, que, o sea, que el Estado de la Nación sea facilitador. Don Franco, pero cuando les digo que son juez y parte, me refiero a que la Caja propone, lo lleva a discusión, pero finalmente la que decide es ella. Bueno, eso es otro punto muy importante. Acordémonos en la época de don Miguel Ángel Rodríguez, cuando se hizo todo lo de la concertación. ¿Sí? Se cometió el grave error de que mientras se hizo todo lo del diálogo de concertación, no se convocó, no se participó a los señores diputados, que al final son los que convierten eso en ley. Bueno, igual aquí nosotros tenemos que tener claro que la mesa de diálogo, las propuestas que la mesa de diálogo tienen que ser acatadas por la Junta Directiva de la Caja y al final son ellos los que votan. Entonces, por lo menos en nuestro caso, los representantes del sector patronal, estamos coordinando que las personas que vayan a participar como representantes nuestros en esa mesa de diálogo estén interactuando de manera muy coordinada con nuestros representantes en la Junta Directiva de la Caja, porque nada hacemos con hacer un trabajo o un esfuerzo en una mesa de diálogo si al final los señores de la Junta Directiva de la Caja, que son a quienes les compete por ley votar esto, no están de acuerdo con lo que se les proponga. Sí, la Caja está intentando que sea un experto externo, traído por ellos. Pero bueno, perdone, la primera nota de la tarde, los empresarios proponen que sea el Estado de la Nación. Nosotros como facilitador proponemos que sea el Estado de la Nación. Como recursos técnicos, sí pueden venir actores de afuera o podemos traer diferentes otros actores y hacer consultas a diferentes recursos técnicos aparte, pero como facilitador sí consideramos que debería ser el Estado de la Nación. Don Albino, ¿ustedes cómo ven la situación hoy de la Caja Costarricense de Seguro Social? Recordarle que este cristiano que habla por una parte del movimiento sindical, no todo el movimiento sindical, que es muy diverso. Entonces, queda claro. Queda claro. Vea, yo por lo menos voy a ser muy respetuoso. Yo tengo una gran desconfianza por el staff técnico de la Caja. ¿Por qué? Porque es el mismo que ha estado manejando el tema de IBM en la época fuerte de la crisis, en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y cuando se cogieron recursos de enfermedad y de invalidez, vejez y muerte para enfermedad y maternidad. Ahí hay un proceso en el Ministerio Público que, si bien es cierto, hay que presumir el principio constitucional de inocencia, pero la verdad es que hay unas personas muy importantes en la Caja, en esos puestos técnicos, que siguen sin explicar verdaderamente qué pasó. Y esas personas, de un modo u otro, van a estar en la mesa
como actores directos, y entonces yo por lo menos respetuosamente creo que entrar a esa mesa con la caja bajo el control absoluto del proceso es casi que entrar perdiendo, así se lo digo yo. Y entonces, bueno, suena muy bien que el Estado de la Nación pueda ser el facilitador. Nosotros planteamos en el foro legislativo al que nos hizo el honor de invitarnos el diputado Gerardo Vargas Rojas, que también debería estar ahí la Defensoría de los Habitantes de la República, y debería invitarse a la Iglesia Católica en función de que la Constitución política está inspirada en la filosofía del humanismo cristiano, la doctrina social de la Iglesia. Este asunto nos sorprendió ahora, ¿verdad? La caja está, bueno, y la caja, insisto, la caja dice el Estado soy yo, ¿verdad? Cuando descalifica al gobierno de la República y dice que no ve al ministro de Trabajo sentado en esa mesa, eso plantea un problema político serio que viene de la forma en que se hizo el anuncio, ¿verdad? Que primero se dijo que era descoordinación y que se hizo espaldas de casa presidencial, y luego aparecieron más cosas y la verdad es que uno no sabe qué creer. Lo que sí queda claro es que hay descoordinación entre el gobierno central y la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es absolutamente claro. Entonces por ahí tenemos el primer problema de instalación de la mesa. Sí. ¿Quién la va a facilitar y cuáles podrían ser observadores, participantes, observadores técnicos? En fin, el problema es complejo. Sí, efectivamente, la variable demográfica no se puede descartar, pero creemos que hay otras variables para tirar en la mesa, ¿verdad? Ya le dije, esta variable de por qué llegamos hasta aquí, ¿verdad? Cuáles fueron las decisiones tomadas en materia de inversiones, cuáles no fueron tomadas en materia de inversiones, si hubo comités técnicos actuariales que recomendaron o no recomendaron esas decisiones técnicas, lo que ha pasado con la Ley de Protección al Trabajador, que ordenaba su artículo 78, si no me equivoco, ¿verdad? Una gran transferencia de recursos de las empresas públicas exitosas al régimen de invalidez, vejez y muerte. La misma circunstancia de que la estructura administrativa de IBM no está independizada, digamos, completamente para poderse manejar con criterios objetivamente técnicos, si es que caben, y entre otros factores, ¿verdad? Entre otros factores que ameritan, digamos, como ponerse en mesa, como para llegar con un terreno lo más transparente posible, más allá de que lo que reiteramos nosotros tiene la media del trabajador en su mente, ¿verdad? Me van a quitar un 1% más del salario, me voy a pensionar a los 70 años y me voy a pensionar con 40% de lo que me tocaría, ¿verdad? Eso es como lo que hay en el inconsciente colectivo obrero. Y también aquí hay intereses ideológicos también, ¿verdad? Como algunos piensan que esta crisis puede ser aprovechada para instaurar sistemas de mercado financiero más allá de la solidaridad en la capitalización de los fondos de pensiones de IBM, que también hay que ponerlo en mesa. Nosotros hemos tenido como sociedad, pues, 70 años de esto, ¿verdad? 70 años de esto, y lo que tengo entendido es que después de 70 años de esto, IBM acumula en sus reservas 2.5 billones de colones. Y en el régimen obligatorio de pensiones, en el ROP, que tiene 15 años, lo acumulado es 4.3 millones billones de colones. El doble casi. El doble. Evidentemente, pues ahí hay cosas que no podemos mezclar el agua con el aceite, pero evidentemente hay cosas que se dicen que quizás no se hicieron en IBM en el tiempo correcto, en el instante correcto. Y podríamos establecer de esos 4.3 billones, quién en realidad los tiene, ¿verdad? ¿Qué entidades los tienen? Me parece también que no podemos ir a esa mesa sin ver el tema de la informalidad, que tanto le preocupa al empresariado, ¿verdad? Estamos llegando a un punto en que de cada 2 trabajadores en edad productiva, uno está en el mercado formal y el otro está en la informalidad.
Entonces ahí hay un problema gravísimo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista de la capacidad productiva del país, que está perdiendo con todas esas personas que las hemos tirado a que se la jueguen por sí solas. Y también hemos insistido en que y para nosotros, desde la perspectiva nuestra, que haya que aportar un 1% más del salario del trabajador tiene que ver exactamente con la política salarial que actualmente está vigente, ¿verdad? Una política salarial que, bueno, nos habla de que es así porque hay inflación cero, ¿verdad? Pero la realidad del bolsillo trabajador indica otra cosa, siendo este país uno de los más caros, si no el más caro de la América Latina, ¿verdad? Y entonces ahí hay problemas con el salario mínimo existen desde que no se paga bien, desde que se escamotea, desde que no crece debidamente o desde que alguien gana más de 100 pesos después del mínimo de ley, pues no se le reconoce el costo de la vida del periodo. Entonces es un menú de cosas que deben estar en la mesa. Bien que mal, hay una experiencia exitosa que fue la del 2004-2005, que también fue un acuerdo tripartito. Uh-huh. En ese entonces, a nivel de los sectores representados, pero yo no sé, señor empresario, si usted conoce de alguna valoración del impacto de esos acuerdos. Nosotros no la conocemos. Nosotros no sabemos, no conocemos una rendición de cuentas de todo lo que hizo la Caja administrativamente, logísticamente, estructuralmente, financieramente, que en esos 10 años, porque esos acuerdos no fructificaron, o no fructificaron del todo, que nos tienen en este momento en un tema, en un asunto tan incómodo y delicado. Claro, de hecho ya hablamos de eso, don Albino, nada más quería hacer una pausa para preguntar una cosa. Ustedes están de acuerdo en que sea el Estado de la Nación, pero incluirían también a la Iglesia, eso fue lo que le entendí. Bueno, nosotros preferiríamos que esté la Iglesia ahí y que esté también la Defensoría de los Habitantes. ¿Los tres? Sí, podría ser. Pero no son condicionantes. Es decir, ¿estarían de acuerdo en que, no sé, en que solo fuera el Estado de la Nación? ¿O es condicionante para ustedes que esté Iglesia no, digamos, y Defensoría? No tenemos consenso, pero estamos pensando como en 3 agentes externos que de alguna forma u otra tienen vela en este entierro y que uno podría decir que no están matriculados con los actores directos en pugna. ¿A ustedes les parece la Iglesia y la Defensoría? A nosotros lo que nos parece es que se debe mantener la paridad. Y me preocupa cuando creamos una mesa de diálogo y le empezamos a meter mucha gente, porque entonces al final exceso de participación y poca decisión. Me parece que, o sea, yo creo que ya siendo tripartita hay una amplia representación del sector patronal. ¿No están de acuerdo en que se pues no me parece Iglesia que sea necesario, porque en ese caso, o sea, es diferente que usted se sienta, los tres representantes del sector patronal se sienten a dialogar con 6 personas, a que se tengan que sentar a dialogar con 12 personas. Bueno, ahí hay un punto discordante. Lo otro que iba a meter la cuchara, don Albino, es que esa duda que tiene usted sobre por qué en 15 años ha tenido mayor rendimiento el fondo complementario que la Caja, le quería contar que yo la semana pasada tuve oportunidad de estar con los dos al mismo tiempo, la gente de la Asociación de operadoras, gracias don Albino, y el gerente de la Caja. Le pregunté a la Asociación de Operadoras cuál era su rendimiento, me dijo 12,72% anual nominal. Le pregunté a don Jaime Barrantes y me dijo el mismo. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea para que veamos, porque yo realmente no sé cómo creció el doble, no me dan las matemáticas a mí, para ver cómo creció el doble el ROP 15 años y se estacionó el otro. Don Gerardo Vargas Rojas, ¿cómo ve usted esto? Mire, lo veo con mucha preocupación. Yo, más allá de quién es el moderador o quién lleva el hilo conductor de esto, yo creo que hay que analizar el tema con mayor profundidad. Yo no tengo un buen sabor de boca de las mesas de diálogo que se hacen cuando explota un conflicto. Entonces resulta que en julio hay que salir corriendo a hacer mesas de diálogo para el tema de agua para Guanacaste. Y resulta que llegan los pescadores y entonces hay que salir corriendo a hacer una mesa de diálogo para el tema de pesca. Y así en diferentes temas. Recuerdo el primer año el gobierno empezó con las mesas de diálogo, eran mesas para todos. Y al final de cuentas yo quisiera conocer cuál fue un producto de esas mesas de diálogo.
No conozco un solo producto de esas mesas de diálogo del presente gobierno. Y no es que no esté de acuerdo con el diálogo social, por supuesto que estoy de acuerdo. Incluso a nosotros nos estuvieron llevándonos al Museo de Jade a definir la agenda parlamentaria y fue una pérdida de tiempo. Tengo que decirlo con toda seriedad. Yo creo más en un acuerdo o un pacto nacional por las pensiones, en donde efectivamente dialoguemos, pero que sea una instancia permanente, que estén representados los sectores patronales, laborales, Estado, Caja del Seguro Social e incluso partidos políticos, que al final de cuentas son los que, partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, que al final de cuentas son los que van a tener que tomar las decisiones. Entonces, o la Junta Directiva de la Caja. Bueno, pero ahí va a estar también la Caja representada. Entonces, lo que quiero decir es que más allá del pleito entre la Caja y el Ministerio de Trabajo, que nos deja un mal sabor de boca, y más allá de las mesitas de diálogo, cuando se encienden las luces rojas y cuando ya va a explotar la bomba, que es a lo que nos han tenido acostumbrados, a mí me parece que hay que plantearnos una instancia permanente, en donde estén representados los distintos actores y en donde, conforme los principios de solidaridad, de responsabilidad y de gradualidad, se atienda permanentemente este tema, y si hay que hacer ajustes con criterios técnicos, con criterios objetivos, se hagan los ajustes en el momento oportuno. Porque a mí que me digan que el bono demográfico y que con el bono demográfico justifican todo, más bien me parece que se evidencian. Es decir, con el bono demográfico más bien queda claro que esto se pudo haber evitado. Y vea, ¿cuáles son las últimas medidas que se tomaron? Las más recientes medidas. Es una pena. En el año 2000, la Ley de Protección del Trabajador, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. En el año 2005, el proceso de los últimos ajustes que se hizo, del que habló don Albino, pero en la administración de don Abel Pacheco. Y después de ahí han pasado 10 años, más de 10 años. En el 2007 Natal advierte lo que está ocurriendo. Hoy la UCR lo confirma y hoy estamos todos escandalizados, pero ya Natal lo había dicho. Don Edgar Robles parecía disco rayado diciéndolo, y se le decía que no, que don Edgar estaba disvariando. En más de una ocasión llegaron a la Asamblea Legislativa las autoridades de la Caja a descalificar a don Edgar Robles, y eso me parece que el tiempo le dio la razón, y hay que decirlo. Después llegó Melinsky en el año 2014 y lo volvió a decir, y nuevamente las autoridades de la Caja descalificando. Y al final de cuentas, bueno, llega la UCR y ahora sí parece que todos aceptamos que tenemos un problema, pues que el problema está a la vista. Entonces, ¿cómo se hubiese evitado esto? Con una instancia permanente que haga ajustes con criterios objetivos, con criterios técnicos, y no una mesa de diálogo a la carrera que no se sabe ni quién la va a coordinar, porque es una improvisación. Para mí es un monumento a la improvisación. Yo creo que tiene que haber un pacto nacional por las pensiones, algo parecido a lo que pasó en España con el Pacto de Toledo, en donde los distintos actores se sientan y revisan con cierta gradualidad qué se está haciendo, cuáles son los ajustes que hay que hacer, y pues eso es lo que proponemos, más que una improvisación, una instancia permanente le dé seguimiento. Don Gerardo, pero hay una instancia permanente tripartita que toma decisiones sobre las pensiones, se llama Junta Directiva de la Caja. Bueno, me parece que los resultados no han sido los adecuados, y pareciera ser que al no tener supervisión, más bien las acciones que se han venido tomando han sido cuestionadas por propios y extraños. Ahí está el supervisor, don Álvaro Ramos. Claro. Bueno, ha habido pues algo más que autonomía, y que independencia pareciera soberanía, lo que pretenden reclamar a veces en la Junta Directiva de la Caja. Porque a usted le ha parecido en algún momento que don Álvaro Ramos, como superintendente, no sé, más bien ha defendido a capa y espada las posiciones de la Junta Directiva. Bueno, a mí lo que me parece es que queda demostrado que la gestión no ha sido la mejor. ¿De don Álvaro? No, de la Junta, el manejo del IBM. Pero digamos, la SUPEN supuestamente está para vigilar todo esto. Bueno, no se está haciendo porque se alega la autonomía, ¿verdad? De hecho, hay 2 proyectos de ley, uno del 2010, de don Walter Céspedes, de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que lo que hace es tratar de hacer los cambios para que la SUPEN y el CONACYF puedan tomar acciones y puedan efectivamente realizar una supervisión como se debe. Y hay un proyecto del noviembre del 2011 también de don Walter Céspedes para hacer una reforma constitucional y dejar claro que si bien pues la Caja es una institución autónoma, no es que en materia de pensiones se pueda hacer lo que
lo que le venga en gana y al final de cuentas tenemos una alta concentración de las inversiones, tenemos una serie de problemas, los gastos, se supone que el gasto es creciente proporcionalmente conforme a la masa cotizante. El gasto administrativo. Los gastos del régimen nos parecen crecientes conforme... el superintendente dice que es si acaso un 1%. Bueno, yo veo que el superintendente está muy positivo. Eso fue por eso le pregunto, que nosotros, si a veces no aparece del lado de la caja. Nosotros sentimos que, es decir, hay datos críticos que se arrojan del estudio de la UCR y que los diferentes actores hemos venido conversando, lo que ha venido saliendo a la luz pública, y es que primero la eficiencia en cuanto al manejo, y queda evidenciado cuando lo comparamos con las pensiones complementarias, con el ROP. Ustedes mismos lo manifestaban hace un momento. Pareciera que el operador de pensiones de la caja ha sido más eficiente. Yo sé que son cosas diferentes. El operador de pensiones es un ejemplo de que sí se puede. Pero las inversiones son cosas parecidas, digamos. Bueno, porque uno dice, bueno, es que resulta que el fondo de la caja solo se ha invertido a través de bonos del Estado. Un 95% está concentrado. Bueno, imagínense que todo el planeta estaría invirtiendo en los bonos de costarricenses si fuéramos así de rentables. Bueno, por eso le digo, o sea, el problema es que se han tomado decisiones conforme a la coyuntura de turno, ¿verdad? Y hay conflictos de intereses muchas veces en las decisiones que se toman en la Junta Directiva de la Caja. Yo no estoy convencido que el manejo haya sido el más adecuado. Yo creo que está convencido de que no fue el más adecuado. Sí, correcto, bueno, estoy convencido. ¿Convencido completamente? Sí. Además hay otros problemas, los de cobertura que hemos mencionado. Y pareciera que no estamos haciendo nada como Estado. Hay 812,000 personas que no cotizan en este momento. Es un problema seriosísimo. 812,000 personas que, bueno, no solo causan un hueco al sistema, ¿verdad? Pues son 812,000 cotizaciones menos, sino también son 812,000 personas que no van a tener una pensión más adelante. ¿Qué va a hacer el Estado con esas personas? ¿Las va a dejar ahí, que se hundan en la pobreza? ¿O va a buscar, en ese caso, una pensión del régimen no contributivo? ¿Cuánto cuesta eso? A 78,000 colones por pensión, 812,000 por 12 meses, estamos hablando de cerca de 1 millón de millones. Es una cuarta parte de los ingresos tributarios de un presupuesto de la República. ¿Puede el Estado costarricense financiar eso? ¿Puede el Estado costarricense ignorar a esos 812,000 personas? Bueno, no. Ahí es donde yo creo que todos en esta mesa coincidimos que hay que ampliar la cobertura, hay que combatir la informalidad, hay que combatir el desempleo, claramente, hay que buscar de qué forma activamos a esas 812,000 personas. Don Franco, de los escenarios que ha planteado la Universidad de Costa Rica, donde, insisto, se juega con 3 variables. Una es la edad de retiro, que actualmente es 65 años. Otra que va junto, digamos, con la cantidad de cotizaciones, que en este momento son 300. Lo otro es lo que usted recibe al final, representando su salario, que en la actualidad anda entre 43 y 52%. Y lo otro es la cotización de las personas, que en este momento andan 9,16, dividido en 2,84 los trabajadores, 5,08 los patronos y 1,24 el Estado. En los escenarios en que se juegan con esas variables, ¿cuál ven ustedes más adecuada a su forma de ver la realidad? Yo creo que es una mezcla de los 3, va a terminar siendo una mezcla de los 3. Yo no quisiera anticiparme, digamos, a dar conclusiones, observaciones, me parece que es una mezcla de los 3, pero para eso creo que la mesa, ya sea la mesa de diálogo o la Junta Directiva donde se tome la decisión final, va a tener que hacer los estudios técnicos y tener un soporte en esto. Pero vea cómo sí se adelanta, si yo le digo, bueno, subamos la cotización patronal de 508 a 708. Bueno, habría que analizar, depende de cuánto va a ser cuánto va a representar eso y cuánto van a ser el aporte de los demás. Me explico, nosotros por algo estamos sentados en la mesa, nosotros somos conscientes de que el tema de pensiones es un tema de responsabilidad social y nos compete a todos los costarricenses. Tener 812,000 personas sin pensiones es un problema de todos los costarricenses y nosotros en ese sentido estamos aquí sentados de manera responsable. Nada más para responderle la pregunta anterior, entre la diferencia de la rentabilidad, del rendimiento, la rentabilidad del IBM con el ROP, uno de los factores puede ser que usted en el IBM tiene, al ser cotizantes
voluntarios aportan más, cotizan un monto mayor de lo que se cotiza los cotizantes que participan en el IBM. Y además, al ser un sistema más nuevo y más pequeño, de 15,000 personas, y no han empezado todavía a pagar pensiones. ¿Me explico? Estamos comparándolo contra uno de 70 años. Pero barájeme esto un segundo, porque no le entendí esa parte. En el ROP se puede cotizar más. Al ser un sistema voluntario, yo puedo definir el monto que quiero ahorrar. ¿Y usted cree que esa es la razón por la que... A mí me parece que esa, y la otra es muy importante, es que a la fecha es un sistema más joven, donde no ha tenido que pagar tantas pensiones como ha tenido que pagar ya el otro. Estamos comparando un sistema joven contra uno que tiene 70 años y ya le impacta un tema demográfico. ¿No será que están supervisados? Ambos están supervisados. Bueno, sí, pero digamos, las operadoras de pensiones no ponen una bandera ahí que diga que son un Estado soberano independiente. La Caja sí lo está haciendo así. Bueno, yo sí creo que lo que ha pasado más bien es que ha sido falta de decisiones. O sea, en lugar de decir que se han tomado malas decisiones, yo diría es que no se han tomado decisiones. Han venido por décadas o por años en que se viene hablando del tema, pero no se toman las decisiones porque por supuesto que son decisiones muy duras y poco políticas. Cuando usted me dice, bueno, me hace esa pregunta puntual de que si yo estoy dispuesto a que subamos del 5 al 7, bueno, mire, yo no le puedo responder hoy, pero por algo estoy aquí. Si no nos interesara resolver el tema del IBM, no vendríamos a dar la cara. Pero ¿usted está de acuerdo con la forma en que lo maneja don Álvaro Ramos, el superintendente de pensiones? Yo lo que creo es que el frío no está en las cobijas. Así pudo haber habido aquí un tema de gestión, pero el tema no es un tema, o sea, mayormente de gestión. Hablemos del tema de gastos administrativos. Según el estudio actuarial, estamos abajo del 5%, está en el 3%. Es lo que se le llama en términos nominal normal. O sea, entonces no es en tema de gastos administrativos, no es en tema de gastos de pensiones de lujo, porque aquí no hay pensiones de lujo. Ajá. En tema de inversiones, mire, con que mejorara usted un poco, si lo compara con las inversiones de los otros sistemas, son inversiones similares, de manera que el rendimiento que usted podría mejorar, digamos que mejore un 1 o un 2%, tampoco va con eso a resolver el tema del IBM. Es un tema demográfico. Usted me lo ¿Solo apuntó. Demográfico? Bueno, mayormente, es que si usted... No, le pregunto, no me sorprendo. De 32 cotizantes pasamos a 6, de 32 personas. Este es un sistema solidario de reparto, es un sistema de pensiones de los trabajadores para los trabajadores. Al ser un sistema solidario de reparto, si usted antes tenía 32 personas cotizando por cada pensionado y ahora solo tiene a 6 cotizando por cada pensionado y se proyecta que aquí a unos años vamos a tener 1 por 1, entonces ya el sistema de reparto con ese nivel de cotizaciones, con ese nivel de edad de retiro y con ese nivel de salarios no da. Sí, pero eso era visible desde hace mucho tiempo, el tema demográfico. Don Albino, usted me dijo que a usted no le parecía solo un tema demográfico. Sí, bueno, vea, yo digamos, creo que como clase trabajadora, los que vamos a esa mesa entramos perdiendo. Cuénteme, ¿por qué? Porque la Caja dijo que el 1% que ya decidió aplicar no se discute. Es decir, la doctora María Rocío Sáenz ha sido muy específica y muy clara. El presidente en una primera ocasión le dijo que tenían que revertir eso y lo mandaron a decirle que no lo podían revertir. Ajá. ¿Verdad? Y ahora se lo hacen por segunda vez con el famoso conductor de la mesa. Entonces ahí tenemos un problema seriosísimo porque la Caja ya decidió, el 1% obrero va. Que déjame corregirlo, insistiendo, es el 35,2%. Porque es que es con relación a lo que estaba. Perfecto, claro, perfecto. Sí. No para corregirlo usted. No. Sino porque la Caja desde un primer momento estaba interesado en que trascendiera que era un 1%. Y por Dios, no es un 35,2%. Es un 35,2% del actual aporte obrero, ¿verdad? No sé qué ha pasado con el aporte patronal. No. Ahí cometieron un error para mí grave de no hablar de las dos cosas a la vez. Y tengo, vamos a ver, y me parece, no soy experto en esto, pero me parece que actualmente la SUPEN no puede meterse con IBM, porque tiene limitación jurídica. Así es. O sea, la SUPEN se tiene que meter con IBM hasta que se modifique la ley de la SUPEN. Entonces no está supervisado. No está supervisado. De ahí que una de las cosas que se propone en el estudio de la Universidad de Costa Rica es independizar y crear una verdadera dirección actuarial de pensiones. De pensiones, ¿verdad? Para quitarle el control a
esa estructura administrativa ahí de mucho poder que yo a veces creo que está por encima incluso de los presidentes ejecutivos o de las juntas directivas, porque tengo entendido que a los directivos de la Caja, cuando llegan a las sesiones les traen un carretillo de expedientes, ¿verdad? Y les traen casi todo listo para que resuelvan, ¿verdad? Y entonces muchas veces me parece que el directivo de la Caja puede quedar indefenso o con debilidad de argumentos para tomar las decisiones que le proponen. Ahora, recordemos que el régimen obligatorio de pensiones se deriva de la Ley de Protección al Trabajador, ¿verdad? Recordemos que es un 3% partido en dos, un 1,5% que va al Fondo Complementario de Pensiones y otro 1,5% que va al Fondo de Capitalización Laboral. Ambos me parece que ese es lo que están administrando las operadoras de pensiones. Ese 3% del trabajador en esas dos mitades, 1,5, 1,5. De ahí entonces, bueno, efectivamente, pueden ser de naturaleza distinta con lo que es IBM, pero también hay un gran signo de interrogación de la rentabilidad en un caso y en otro caso, ¿verdad? Y por lo menos a mí me parece muy respetuosamente, por lo menos yo no renunciaría a buscar la vinculación entre los dos fondos. Yo no renunciaría a buscar la vinculación entre los dos fondos desde el punto de vista que hay unos datillos que leí. Me parece que la mayoría del ROP está en operadoras del Estado. Pero Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, La Caja. Me parece que por ahí andan en 80 o 90% esa plata de los 4.3 billones está en la misma esfera estatal, ¿verdad? Pero cuando usted dice vincularlo, don Albino, no es pasarle a la Caja la administración de los fondos complementarios, que a todos se nos para el pelo. Entienda, porque es una idea con todas las limitaciones técnicas y matemáticas que yo tengo, ¿verdad? Es la misma idea que yo me he labrado de que cómo es posible que el déficit fiscal lo calculemos solo con el 40% de lo que pasa por la Asamblea y el otro 60% que solo pasa por la Contraloría no sirve para contabilizar, valga la redundancia, las cuentas públicas. Entonces, si por un lado tenemos 2,5 billones y por otro tenemos 4.3 billones y resulta que de los 4.3 billones como 90% es la misma esfera del Estado, no podrá haber ahí un terreno para explorar. No sé, ¿usted cuál le parece? Yo no sé. Porque es que el auditor de la Caja salió diciendo, ya sé, agarremos la plata de los 5 billones de colones y se los pasamos a la Caja y asunto resuelto. A esa idea que nos paró el pelo a muchos, incluyéndome, le paró el pelo al superintendente de pensiones, que dijo, jamás en la vida. Digamos, eso no podría funcionar así porque todas esas debilidades, primero habría que resolver la supervisión de IBM. Eso es un moro sin señor. No, sí, hasta el momento es un moro sin señor. Lo primero es que además uno no puede revolver manzanas con peras, ¿verdad? Es juntar dos sistemas que son muy diferentes. Uno no puede agarrar las cuentas privadas de los ahorrantes, de los cotizantes del ROP y meterlas en un fondo de pensiones que es solidario y de reparto. Son dos sistemas totalmente diferentes. Es como yo me le meto a usted en su cuenta corriente y le digo, ¿sabe qué, Randa? La plata que usted tenía ahorrada usted personalmente en su propia cuenta, ahora usted la va a aportar, porque yo arbitrariamente o quien sea decidió que usted ahora la va a aportar al sistema de IBM. Yo creo que no es ni siquiera constitucional, ¿verdad?, poder proceder en ese sentido. Y contestándole a don Albino con respecto al tema de qué pasó con el aporte patronal, como usted sabe, don Albino, cuando el IBM empezó hace 70 años, el aporte era igual, todas las partes aportaban el 2.5%. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, hoy en día el sector patronal aporta el 5.08%, o sea, el sector patronal ha más que duplicado su aporte al sistema de pensiones de los trabajadores para los trabajadores. El gobierno más bien bajó del 2.5 al 1.84%, y es hasta ahora que viene el sector laboral a tener que contribuir y pasar del 2.5, que había pasado al 2.84 y ahora pasar al 3.84. De manera que bueno, como dicen, cuando está jugando les tocaba al sector laboral en este momento, que sea algo que nos satisface, no, pues es que a nadie le gusta que le pasen la cuenta, ¿verdad? A mí tampoco me gusta, pero si estamos sentados ante una realidad y una crisis donde el sistema mismo está teniendo que tomar de los intereses para mantenerse, vamos a entrar en colapso.
Y entonces, bueno, hay que tomar este tipo de decisiones y por eso también asistir a estas mesas de diálogo, pero con seriedad y responsabilidad. Y ahí me permito tomarle nada más un minutito más. Viera que a mí también me preocupa mucho cuando nosotros tenemos que participar en este tipo de mesas, ver que entre los actores nosotros tenemos que entender, y yo le hago ese llamado a Albino, que yo sé que él lo entiende, cuál es el rol que tenemos nosotros en una sociedad. O sea, el rol que tienen los patronos, el rol que tienen los trabajadores, el rol que tiene el gobierno, y todos tenemos un rol, y si asumimos con seriedad y responsabilidad el rol que cada uno nos compete, pues podemos saber aprender a interactuar entre nosotros. El problema es cuando dentro de uno mismo de los actores, de una de las partes de los actores, entre ellos mismos tampoco está claro cuál es el rol, y hay fracciones al punto de que aquí hablamos de un pulso entre el mismo gobierno, los representantes del gobierno, y tenemos un pulso a ver entonces de quién es el dueño de la bola. ¿Cuál gobierno? El gobierno de todos los costarricenses. No, por supuesto. A lo que me digo es que, basándome en lo que usted nos está diciendo, es en cuál gobierno, en la Junta Directiva de la Caja o en el Poder Ejecutivo. Bueno, yo me refiero en el macro, o sea, al gobierno de la República, por un lado se dicen y se desdicen porque la presidenta de la Caja la puso el gobierno, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces son, a veces no son. A mí que me vengan a decir... ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? No, es que, por ejemplo, nosotros tenemos y constan actas que uno de los representantes del sector patronal pregunta al presidenta de la Caja, le pregunta, usted ya este tema, cuando se resolvió el tema del aumento del 1%, ¿usted este tema lo habló en casa presidencial, lo habló con el presidente? Y ella le dice que sí, que ya el presidente está enterado desde el mes de diciembre. Eso consta en las actas de la Caja. No, y después el presidente lo hace. Bueno, entonces decir que no estaba enterado de pedir que se revoque una decisión de la cual él estaba enterado me parece poco serio. Ahora, yo respeto mucho al presidente, pero me parece poco serio, así no es. Ahora, cuando también entonces decimos que vamos a montar una mesa de diálogo, viene la propuesta de parte del gobierno y ellos mismos no se ponen de acuerdo en quién es el facilitador, me parece poco serio. Y cuando hablamos entonces de que además en la parte social, los mismos tres que están en la parte social, no se logran poner de acuerdo a quién van a mandar, y entonces la propuesta es traer a más gente a participar en la mesa, por lo cual yo lo respeto, pero a traer más gente a participar en la mesa, pero sin voto. Entonces usted sienta a 12 personas más en una mesa que no tienen voto. ¿Y cómo logramos entonces llegar a acuerdos, materializar acuerdos? ¿Me explico? Así no se puede. De parte nuestra, nosotros vamos, los tres representantes del sector productivo nacional, van coordinados y articulados. Es que necesitamos ese tipo de voluntad, ese tipo de acuerdos, pero si entre las mismas partes no se ponen de acuerdo, para nosotros es muy preocupante asumir esos roles. Don Franco, deme un segundo porque don Gerardo me pidió la palabra, don Gerardo. Sí, bueno, en realidad... Si puede volver el micrófono un toquecito. Claro ahí, que sí. Por favor. En realidad, bueno, lo primero que quería aclarar es que con la ley de protección al trabajador y con las pensiones complementarias no se juega, como diría una frase célebre por ahí. Sin duda alguna no podemos confiscar el ahorro de los costarricenses, hay que dejarlo claro. Un régimen pilar que ha sido clave en educar y en responsabilizar a la gente, ¿no? Ahora simple y que ha funcionado bien, ahora simple y sencillamente no le podemos echar mano. En eso hay que ser absolutamente claros. Por otro lado, yo insisto que aquí lo que hace falta es un órgano permanente, que no lo ha sido la Junta Directiva de la Caja, un órgano más amplio, en donde se monitoree permanentemente lo que se está haciendo y en donde se monitoree permanentemente las realidades sociales, las realidades demográficas, y se tomen las decisiones que se tengan que tomar de forma responsable, solidaria, gradual y permanente, que además sea transparente con todos los actores muchas veces. Y bueno, es claro, usted me preguntaba antes la labor del superintendente, y yo le decía que no estaba convencido, pues que en realidad él no tiene la culpa, él no tiene competencia, y de hecho hay dos proyectos de ley, uno incluso de reforma constitucional del 2010 y del 2011, para darle poderes a la superintendencia y que pueda meterse al IBM, porque en este momento hay una soberanía que le impide ver cómo están las cosas, cuál es la salud financiera del régimen. Don Gerardo, pero nada más, y ya le doy la palabra para que siga. ¿Usted sí está de acuerdo en que la SUPEN vigile al IBM? Pero por supuesto. ¿Usted también? ¿Y don Albino? Yo no estoy tan seguro, no sé.
Bueno, nada más quería tener claro yo estoy seguro, y de hecho estamos promoviendo esos proyectos de ley del diputado Walter Céspedes, el exdiputado Walter Céspedes. Están en la corriente, ya le digo, uno es de reforma constitucional, porque me parece que no puede ser un moro sin señor, como decía don Albino hace un rato, no puede ser la república independiente de la Junta Directiva de la Caja o del IBM, tomando decisiones que al final de cuentas nos afectan a todos los costarricenses. Hay que agregarle transparencia a esto y hay que tomarle, es decir, a mí me parece que esto no se resuelve con una mesita de diálogo para ver cómo atendemos el incendio y cómo medio apagamos. Es decir, aquí debe haber un órgano permanente que monitoree y tome acciones y que se hagan los ajustes sin excusas y sin que los actores que tienen que tomar las decisiones pospongan la decisión simple y sencillamente porque vienen elecciones, ¿verdad? Por ejemplo, creado por ley probablemente, pero supervisado. Es correcto, supervisado, pero que además se meta en temas claves como el tema de la cobertura, que todos aquí hemos sido claros, que hay que buscar cómo hacemos, me parece medular, cómo hacemos para que ojalá esas 812,000 personas ingresen a cotizar y sean solidarias y además se garanticen una pensión, cómo hacemos para que las inversiones sean más rentables, cómo hacemos para que la administración sea eficiente y los gastos sean los razonables. La Comisión de Notables había dicho que había que reducir los gastos en un 20%, no sé si eso es logrado, me parece que no, pero bueno, es algo que había dicho los notables de la Caja en su momento. Hay un tema importante que no hemos tocado aquí y que yo creo que debe discutirse. Hay que buscar si hay que independizar o no las pensiones del manejo de salud. Es decir, hay que ser muy serios. Hay que separar el seguro de salud con el de pensiones. ¿A usted qué le parece? Decir, bueno, me parece que hay que, sin afectar derechos adquiridos, ni mucho menos, por ejemplo, en el Poder Judicial y en el régimen del magisterio, ya están separados, ¿verdad? Y los pensionados entiendo que pagan su seguro de salud. Es que tenemos que ver si ese régimen, por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa. Pero a usted sí le parece, don Gerardo, ¿usted le parecería separar por un lado el seguro de salud y el otro con cierta solidaridad? Es decir, yo creo que hay que diferenciar el que gana 300 o 400,000 colones de pensión al que gana 600 y 700 o al que gana más de 1,000,000 de colones. Yo creo que podrían contribuir en la medida de sus posibilidades. Es decir, que la tarifa plena la tenga que pagar para salud el pensionado que gane más de 1,000,000 de colones, por ejemplo, de pensión. Y quienes ganen menos, pues tengan que pagar menos, lógicamente. Ahí podríamos ponernos de acuerdo, pero es parte de las decisiones que yo creo que tiene que tomar ese órgano permanente. Pero vamos a ver, para que ese órgano permanente funcione hay que crearlo. ¿A usted qué le parece la idea? Primero digamos, es muy relevante separar la administración de ambos fondos. Una cosa el seguro de enfermedad y maternidad y el otro el seguro de invalidez, vejez y muerte. Eso no lo dice un sindicalista, lo dijo el estudio de la UCR, que hay que separar eso. ¿Verdad? Ahora, ¿qué supervisión le da a ambos usted? Es otra discusión que podría ser motivo de la famosa mesa de diálogo. Si finalmente se abre, porque como yo veo las cosas, cada día tengo más reservas. Si no lo hacemos aquí, es más fácil. Sí. Entonces ahí tenemos una primera medida que tomar, ¿verdad? Como repito, lo de la ley. ¿En qué estado actual está la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador? ¿En qué estado está el actual? ¿En qué estado está? ¿Cuánto se avanzó? Gerardo quiere responderle un momento, ya le doy la palabra. Bueno, Albino, efectivamente, no ha sido posible lograr la aplicación y la contribución plena de ese artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. De hecho, hay 2 proyectos de ley, también de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, el 19.735 y 19.736, que lo que pretenden es hacer efectiva esa contribución del artículo 78. Pero la qué barbaridad de las empresas públicas del Estado. Sí. Imagínense que ese artículo 78 viene del año ley. 2000. Claro, y entonces hay que hacer otra ley para aplicar una ley. No, viene del año 2000. ¿Sí? Lo que ha pasado ahí es que por desidia no se ha aplicado. Decía el superintendente en estos días en la Comisión de Sociales, analizando esos proyectos de ley,
que son cerca de 300 mil millones lo que sí, de lo que están hablando es el aporte que tienen que dar las empresas públicas privadas, claro, las empresas públicas, perdón, al régimen. Usted, que es por desidia, bueno, ¿quién fue el responsable en la desidia? Bueno, el gobierno, los diferentes gobiernos. O quién en la caja fue. Vamos a ser claros, en el año 2000 se metió la ley. Se metió la ley. Y fue hasta el año 2012 que se reglamenta, porque la ley decía que hasta un 15%, entonces hasta un 15% había que reglamentar a ver qué significaba. En el año 2012 se reglamenta, ¿verdad? Se establece que en el 2013 entra a regir un 5%, que en el 2015 un 10% y que en el 2017 ya entra la tarifa plena. Y se enojan. Sin embargo, y van a la sala. Hay instituciones que cumplen, otras que no cumplen. Hay una discusión de si son utilidades brutas o utilidades netas. Hay una discusión de si las empresas en régimen de competencia entran o no entran. Bueno, y eso es parte de lo que resuelve el proyecto de ley. Pero, don Gerardo, porque había interrumpido a don Albino. Bueno, entonces, digamos, don Gerardo, dentro de la famosa mesa de diálogo, eso va a tener que ser llevado a la mesa. Si existe ese vacío legal, ¿verdad? Hay que aclararlo y tomar las medidas administrativas y o legales para que eso no se vuelva a dar. Pero yo creo que ahí hay una plata dando vueltas. Por supuesto. Ahí hay una plata, y no es cualquier cantidad de plata la que está dando vueltas. Y además ahí es donde uno dice, bueno, pues que para unas cosas sí son compadres y para otras no son compadres. Para no pagarse y no cobrarse sí son compadres. Ajá. Pero para ponernos de acuerdo en quién representa una mesa de diálogo o cómo se conforma, no son compadres. Ojalá pudiera sacar conclusiones ya, pero no se pueden sacar conclusiones ya. Lo que yo quiero es, más o menos, poner en papel, para esquematizarlo mejor, qué esperan ustedes de esa mesa de diálogo. Así, muy, muy en la práctica. ¿Ustedes esperan que sea, don Franco, coordinado por el Estado de la Nación? Es correcto. Que haya, ¿cuántos miembros más o menos? Que haya paridad, y preferiríamos que sea el mismo tamaño de la conformación, 9 personas. Es que cuando hacemos mesas de diálogo muy grandes, ponerse de acuerdo debe ser muy difícil. Muy difícil. Hoy digamos la 20 segundos en la canción. Exacto. La composición de la Junta Directiva hoy en día son 3 personas por el gobierno, 3 personas por el sector laboral y 3 personas por el sector patronal. Nos parece que eso debería de ser el mismo tamaño. Ok, y ustedes no tocarían para nada, le entendí, el tema de los fondos complementarios. No, es que me parece que no es, que legalmente no se puede, uno puede tomar la plata de otros, el ahorro de otros. Y déjeme ir un poquitito más allá de la mesa. Ustedes plantearían, no en este tema, pero no se puede ya, que el tema de la independencia de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en estos temas, como el de pensiones, ¿lo pensarían más a fondo y plantearían alguna reforma? Yo creo que eso tiene que, eso requiere de una reforma constitucional ¿sí? y es algo que se puede analizar también en esa mesa, si se propone. Yo creo que sí es algo que se tiene que analizar en esa mesa. Lo otro que sí proponemos nosotros es que la mesa de diálogo tenga fecha para entregables. O sea, porque si no armamos una mesa de diálogo, o sea, que haya un compromiso de fechas y cuanto antes. ¿Y que termine cuándo? Ojalá antes de que termine este año, que nos agarre. Antes de diciembre. Antes de diciembre y idóneamente en los próximos 4 o 6 meses, porque si no nos agarra el periodo electoral. Ustedes tienen a 3 representados. Tenemos a 3. ¿Cuándo arranca el periodo electoral? Ya arrancó, don Franco. Bueno, digo, ya estamos de acuerdo, pero ya nos agarra más la culpa. Usted dice más fuerte. Más cerca. Ok. Perfecto. Y entonces de nuevo esto se pospone y es donde le digo que a veces se cuenta y con las mesas de diálogo, que suena muy bonito y es muy romántico, pero si no avanzamos, cada vez la factura va siendo mayor. Ok, y ustedes dicen además que sea supervisado el fondo de pensiones. No, el fondo de pensiones sí, ya. Pero requiere una reforma legal, reforma también constitucional, pero que sí podría ser la SUPEN. Ok. Don Albino, ustedes están de acuerdo en que sea el Estado de la Nación, pero le sumarían un par de actores. No, podemos dejar el Estado de la Nación para ver que hay un primer consenso y se invita a otra gente para que vea. Para que vea que nosotros nos vamos a poner de acuerdo. ¿Verdad? Señores y señoras, del primer acuerdo en la mesa, llame a la presidenta de la Caja, pueden venir aquí a discutir de una vez. Parece que 9 personas está bien. 3 del sector sindical, 3 del sector empresarial y 3 del sector gubernamental. Eso sí, pues cada quien pues llevará asesores y esa cosa, porque eso no se puede. También estaríamos de acuerdo. Pero que se sienten atrás, no importa. Sí, no. Claro, sí, en la gradería. También podría ser real eso de que debe tener un plazo, con acuerdo sin acuerdo, pero un plazo. Ok. ¿No? Porque o acuerdos parciales.
¿verdad? Porque en todo caso son decisiones políticas, eso no se vota. Recuerde que no es votación, los 9 no votan ahí, son actores sociopolíticos y la caja resolverá. Pero hay también la gran interrogante, ¿verdad? Que ocupamos garantes, porque como la caja dice, el Estado soy yo. Como Luis XIV. Sí, en la caja dice, el Estado soy yo, puede hacer que todo lo que, ese esfuerzo de 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, la caja diga que no va, y pues puña, qué jodido, ¿verdad? Entonces, porque en realidad es un proceso político lo que va a haber ahí. Eso de la autonomía, que vaya a ver a quién se lo vende en la caja, pero ahí lo que va a haber es un proceso político, ¿verdad? Para ver para hacer por lo menos un ejercicio de acuerdo en algo tan sensible con eso, con cómo es el tema de IBM. Ok, ¿usted sí metería a esa mesa el tema de los fondos complementarios? Bueno, nosotros meteríamos el tema de los fondos complementarios, como también meteríamos en la mesa el tema del salario mínimo. Salario mínimo. Correcto, sí señor. Bueno, y otras cosas como el artículo 78 de la ley de protección. Claro, que eso sería lo común, más o menos, de lo que sí. Digamos que las particularidades que ustedes incluirían en lo del fondo complementario y lo del salario mínimo. En este momento, sí, se me ocurre en este momento. Y me dijo que no estaba del todo seguro de una entidad externa que era la que hablaba don Gerardo. No, es que digamos, usted puede tener la facilitación, pero también puede tener entidades observadoras, ¿verdad? Usted puede tener a la Defensoría observando, usted puede tener a la Iglesia Católica, usted puede tener a la OIT. No, don Albino, pero digamos, más allá de este tema de pensiones, que era la propuesta de don Gerardo, que haya permanentemente una entidad, una instancia así que vigile el tema de las pensiones, que no sí, claro, sí, sería muy interesante. Lo que me dijo que no estaba muy claro es la supervisión de su penca. Sí, eso sí. Bueno, supuestamente la caja, los hospitales tienen las juntas de salud, ¿verdad? Que están en el papel. Pero ese modelo de que supuestamente las juntas de salud deben claro, están en el papel, ¿verdad? Podríamos tener un modelo de sociedad civil organizada, sector productivo, sector laboral, sector académico que esté. Usted me permite, yo sé que le decía yo le insistía que todos tenemos que tener claros nuestros roles. Yo tengo claro que aquí el rol del que a quien hace las preguntas es usted, pero usted me permitiría hacer últimamente está ahí algunos invitados que se confunden, pero le permitiría hacer una, don Albino. ¿Qué quiere decir usted, don Albino, con incorporar a la mesa de diálogo el tema del salario mínimo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque digamos, a la hora de que si se consolida, si se da la inevitabilidad de que a final de cuentas la caja se sale con la suya y el sector obrero tiene que poner ese 1%, a nosotros nos gustaría hablar del salario mínimo porque el 1% más con el salario mínimo actual o con los niveles de salario, ese 1% representa una reducción de la capacidad adquisitiva del salario. Entonces hay que hablar de eso. No, le agradezco. Pero no estoy particulando con nada. No, yo quería estar claro que era el tema porque en la mañana hablaron hasta del referéndum que habían propuesto para salario mínimo vital y que eso son pretextos. Si vamos a llegar a hablar ahí de salario mínimo vital, ni mejor no hablemos. Arturo, se lo pongo al revés. Hay 3 expedientes legislativos que tienen que ver con el salario mínimo en este momento. No, pero una cosa es que hablamos de salario mínimo y una compensación del impacto que tuvo este 1% y lo que haya que hacer ahí, si se impacta en la fórmula, lo que sea, y otra cosa es que lleguemos a hablar del salario mínimo vital que se pretende pasar por medio de un referéndum. No descartemos nada, pero hablemos del salario mínimo. Usted tendrá su bandera y nosotros la nuestra, pero se habla del tema. Se habla del tema desde el punto de vista de que si se consolida ese 1%, al final de cuentas hay una reducción salarial del 1% en la liquidez del trabajo. Yo le entiendo la matemática. A usted lo que le preocupa es que eso meta ruido en la mesa. Sí, claro. Porque yo creo que no mete ruido. No es un tema de eso, y lo otro que me preocupa es que pero dejemos que llegue la mesa y hablamos. Que no se toma conciencia de que el tema de los salarios es un costo directo en la producción nacional. Me explico, hoy hablamos de que hay un alto grado de desempleo, pero si nosotros simplemente le pasamos más costos o menos competitividad. Claro, pero va a haber que hacer otro programa para eso, porque en eso nunca se va a poner de acuerdo, ni aunque el programa dure una semana seguida. Pero, don Gerardo. Bueno, yo lo que espero de la mesa de diálogo, y ya no sé si esperar algo de las mesas de diálogo de este gobierno, no he visto ningún resultado concreto, pero yo quisiera que ya que esta mesa de diálogo se activó por el incendio que tenemos, que logremos apagar el incendio al menos, o sea, que se tomen medidas a corto y a mediano plazo, pero sobre todo esa mesa de diálogo a mí me encantaría que surja una instancia permanente, que es la que hemos propuesto, con representantes de todos los sectores,
para darle continuidad a esto y para que de una forma permanente se atienda y que no pasen 10 años, 3 gobiernos, 4 informes que digan lo mismo para tener que hacer ajustes. O sea, yo esperaría que de esas mesas de diálogo finalmente surja una instancia permanente que nos saque un poco el cortoplacismo de que solo tenemos que apagar el incendio ahora porque se encendieron las luces rojas. No, que permanentemente se esté monitoreando, que se tomen las decisiones y que cada 2 o 3 años se rinda un informe a la ciudadanía en donde se diga pues, las decisiones que se vienen tomando, las que hay que tomar y demás. Pues, para mí la instancia permanente es fundamental y no basta simple y sencillamente con que nos hablen de mesas de diálogo cada vez que hay un incendio. Bueno, muchas gracias a los tres. De hecho, ha sido muy provechoso porque ya se está cocinando la nota de que los empresarios y los sindicatos están de acuerdo en que sea el Estado de la Nación quien coordine la mesa y que sean 9 los integrantes. Y que sean 3 y 3 empresarios. Imagínense todo lo que nos hemos puesto de acuerdo. Si quitamos esperando el ojo y vamos hasta las 6, hubiéramos salido con el tema resuelto de las pensiones. Entidades observadoras. Exactamente. No dialogantes. Imagínense, no, de verdad, me alegro que se hayan puesto de acuerdo, sí. En todo esto, Gerardo, muchas gracias, que además fue una tarea difícil porque Gerardo organizó no sé si era una mesa redonda. Bueno, yo más bien le agradezco a usted por darnos la oportunidad de ampliar el foro que organizamos en la Asamblea Legislativa y traérselo aquí a los costarricenses en Matices, y también agradecerle a todos los que participaron en ese foro, porque también participó don Rodrigo Arias de la Universidad de Costa Rica y don Jaime Barrantes, y me parece muy sano y me parece que hay algunos productos de ese foro, ¿verdad? Que se han hecho visibles aquí en Matices.